Buenos días, mis hermanos. A lo largo de la historia, los hijos de Dios siempre hemos buscado comprender la naturaleza de la comunicación de Dios con nosotros. Necesitamos muchas veces saber cómo Dios se comunica con sus hijos, ¿sí? Así como también siempre hemos anhelado escuchar la voz de Dios. Ese es un anhelo que tenemos todos los hijos, escuchar, y preferiblemente, obviamente, la voz de Dios siempre nos hemos referido a una voz audible. Pero esto ha llevado a diferentes opiniones. Aquellos que sostienen que Dios continúa hablándonos de manera audible, ¿sí? Y otros que creen que la revelación de Dios se limita únicamente a las Escrituras. Ya el Señor dio su palabra, está en la Escritura, y Dios ya no tiene por qué hablarte. Esa es una opinión que está allá en el mundo cristiano. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las nuevas revelaciones que Dios pueda dar a cualquiera de nosotros, sus hijos, siempre no pueden conducir a cambiar su doctrina, a cambiar su palabra, que ya ha sido establecida, pues el canon de la Biblia está cerrado. Cuando hablamos de canon, significa que esa colección de libros que componen la Biblia, que son diferentes libros durante toda la historia de la cristiandad, incluso desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos estos componen el canon que ya fue fijado o fue establecido. Y no se aceptan nuevos libros como parte de la escritura inspirada de Dios, ni se eliminarán ninguno de estos libros que ya están establecidos. Este proceso de establecer ese canon de la Biblia llevó varios siglos y fue algo muy gradual, muy estudiado por muchos expertos y rabinos, porque tenemos que tener en cuenta también el canon hebreo. Diferentes ramas del cristianismo tienen cánones diferentes, ligeramente diferentes, pero ya ese tema en profundidad lo estudiaremos en otra oportunidad. Los profetas y los apóstoles fueron usados por Dios para establecer las bases doctrinales de la palabra de Dios. Ese es el fundamento, y Jesucristo es la piedra angular, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que es el fundamento donde se debe edificar toda obra de Dios. Pero entonces ahora toda voz, a partir de que la Biblia o el canon bíblico ya está cerrado, toda voz o visión o todo lo que tú sientas como hijo de Dios, de que Dios te puede estar hablando, todo eso lo tienes que filtrar a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para verificar principalmente su autenticidad. Y no seas engañado por tu mente o por tus emociones. Y que eso que estás escuchando de parte de Dios se ajuste verdaderamente a la voluntad que ha sido revelada o inspirada por el Espíritu Santo en las Escrituras. Vamos, los que quieran, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿por qué se le llama el Espíritu de verdad? Porque es el Espíritu de Jesucristo, Él es la verdad. Él os guiará. Fundamental entender que el Espíritu Santo tiene como propósito en los hijos de Dios guiarnos a toda verdad, a toda palabra, a lo que ya está establecido por Dios en su Escritura, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y ahí hay que tener en cuenta ese verbo oyere, está en presente activo, ¿sí? Él no hablará, y ya estamos hablando aquí de que es una voz. El Espíritu Santo habla. Y Dios, como no cambia, como uno de sus atributos es no cambiar, es inmutable, Dios sigue hablando a sus hijos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, no lo que escuchó ni lo que oyó, sino lo que está hablando. ¿Quién? Dios el Padre y Dios el Hijo. Y os hará saber esas cosas, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es lo mío? De Jesucristo, su palabra, porque Él es la palabra cumplida de Dios. Y os lo hará saber. Pero entonces aquí tenemos que concentrarnos en que, ¿por qué Dios necesita que lo escuchemos? Si ya tenemos la Escritura, ya tenemos su palabra. Sobre todo para aquellos que creen que la revelación de Dios se limita únicamente a la Escritura. La palabra de Dios nos habla. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero Dios te habla a través de la Escritura, a través de la palabra. Pero hay un ingrediente más. Está la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos habita. ¿Y él qué propósito tiene el Espíritu Santo en nosotros? Guiarnos, como dice el versículo que acabamos de leer. Si puedes cerrar esta ventana, por favor. Ese es el propósito del Espíritu Santo, guiar a sus hijos. Pero también recordarnos su Escritura, su palabra, lo que ya está establecido. Entonces podemos decir, ¿por qué? Esa pregunta es importante hacérnosla. ¿Por qué Dios necesita que lo escuchemos si ya tenemos su palabra? Sobre todo para aquellos que opinan que la revelación de Dios se limita única y exclusivamente a la Escritura. Dios seguirá hablándonos definitivamente, porque Dios no cambia y lo hizo en estos hombres y mujeres en la Escritura, ¿sí? Pero nunca para cambiar su palabra que ya está establecida en el canon de la Biblia, donde está el fundamento de los apóstoles y los profetas. Al llamarse fundamento, tú ya estás diciendo que es inamovible. Un fundamento debe ser sólido y no lo puede mover nadie, es indestructible. Entonces nos guiará y nos advertirá de las cosas que van a suceder o de ese camino que tú que ya has emprendido, y te advertirá cosas el Señor. Coge por aquí, no vayas por acá. Sin embargo, a lo largo de la historia, que este es el paréntesis que tenemos que tener en cuenta, que hay reglas que no se cumplen, reglas excepcionales, de hombres que han tomado la palabra de Dios y la han tergiversado, o sencillamente dijeron, Dios me habló. Y esto es lo que hay que hacer, y me siguen. Y la gente incauta no ha confrontado eso que ha dicho ese hombre con la Escritura que ya está establecida. Y se han desviado y se han formado sectas y movimientos que han destruido generaciones. Y todavía lo siguen haciendo. La palabra de Dios, me gusta, hay veces a traer un símil, una comparación. Y esta vez yo he comparado la Escritura, la palabra establecida de Dios, que es la Biblia, con una constitución política de un país, una carta magna también es llamada. Pues sabemos que una constitución política es la norma suprema de una nación que establece los principios fundamentales que rigen la organización de un Estado, incluso el comportamiento de los ciudadanos y del mismo gobierno entre ellos mismos. Las leyes deben incluso sujetarse a la Constitución, porque la Constitución es la norma que establece esos límites, esas garantías. Sabemos que los parlamentos, donde están los legisladores, llámense senadores, llámense parlamentarios, ellos son los que crean las leyes, pero todas estas leyes se tienen que siempre sujetar a la máxima autoridad, que es la Constitución. Ninguna ley puede sobrepasarse los límites que establece la Constitución, porque para eso existen los tribunales constitucionales y jueces constitucionales, para estudiar si esa ley es inexequible o es inconstitucional, y si es así, pues se declara inválida. Lo mismo sucede con tus pensamientos o esa voz que escuchas que de repente dices, o el pastor, o un evangelista, o un apóstol, o un profeta, o un maestro, o un hermanito cualquiera dice, Dios me habló y me dijo esto y aquello. Pues ese hermanito tiene la responsabilidad de filtrar con la Escritura, que es la constitución de Dios, que Dios no se equivoca, a ver si de verdad esa palabra o eso que escuchó se ajusta a la voluntad de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no cambia,
O lo contrario, si la palabra de Dios cambiara, pues no sería segura. Como una constitución. Una constitución no debería cambiar, casi no debería cambiar, pero como es de los hombres, normalmente los cambios que se hacen a las constituciones de ciertos estados, de ciertos países, tienen el propósito de ajustarse a convenios internacionales o a los derechos humanos o nuevos derechos que se establecen para hombres, para mujeres, para niños sobre todo, o porque hay vacíos legales. Sobre todo que son constituciones que no son claras y son aprovechadas por ciertos, digamos, bufetes de abogados para bailar sobre ese vacío legal que existe en ciertas constituciones. Entonces se cambia un poco o se corrige. Pero la palabra de Dios no cambia, porque por ese mismo propósito, como nosotros hemos venido a creer en un Dios que tiene ese atributo principal que no cambia, pues, y que no se arrepiente y que mucho menos miente, pues eso nos da una seguridad maravillosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, esa palabra es la que nosotros hemos fundamentado nuestra fe y está basada en que Dios no cambia. Una constitución, como decía, no debería cambiar, porque una constitución que cambia al antojo de un gobierno de turno, por ejemplo, menoscaba el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es esa garantía de saber que todos están bajo la ley. Todos tienen que cumplir la ley, sea llamado presidente, diputado, el que sea, cualquier ciudadano. Y eso nos da la libertad. Entonces, cuando se cambian las constituciones, pues ¿qué es lo que está pasando en ese país? Se empieza a perder la libertad, ¿sí? Y empieza el camino de la dictadura. Y empieza la inversión extranjera a huir de ese país. Y ese país empieza a empobrecerse. La palabra de Dios nos da seguridad y el apóstol Pedro lo dice en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mira, esa palabra atentos me llamó la atención y me lleva automáticamente a 1 Samuel, capítulo 15, cuando el profeta Samuel reprende al rey Saúl y le dice: el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Estar atento a la escritura, a la palabra de Dios que sale de la boca del predicador, porque ese mensaje viene de Dios, es la misma palabra de Dios establecida. Esta palabra que estamos leyendo es palabra de Dios. Y hay muchos que vienen a las iglesias y están por allí pensando en otras cosas. Y es muy importante prestar atención a la escritura, obtener el conocimiento. Porque si tú amas a Dios y te interesa agradarle, lo primero que haces es ponerle atención, sobre todo a su palabra. El siguiente pasaje, vemos cómo el Espíritu Santo trabaja y cómo empezó a obrar incluso desde el mismo libro de Hechos, que es donde empezamos a ver verdaderamente el funcionamiento y el nacimiento de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y vemos un pasaje corto donde vemos cómo el Espíritu Santo obra en sus hijos y como Dios no cambia, Él sigue obrando de esta manera a través de nosotros. Está en Hechos capítulo 16, verso 6 en adelante. Y dice así, Hechos 16, versículo 6 en adelante. Capítulo 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces yo digo, ¿pero cómo les prohibió? Pues ahí no lo está diciendo, pero sí o sí utilizó uno de los medios de comunicación para cualquier ser humano, que es hablar, sentir dentro de tu interior que una voz te habla. Yo pensaba, ¿cómo podría uno escuchar la voz de Dios audible, pero que solamente la escuché yo? Pues podría yo decir que podría ser sencillo si solamente ponemos el ejemplo de los sueños. Los sueños, tú estás totalmente dormido y tus sentidos están parados, por decirlo de alguna manera, tus ojos están cerrados, pero tú estás viendo dentro de tu mente o dentro de lo más profundo de tu ser, tu subconsciente, estás viendo imágenes, estás viendo una película, incluso de cosas que nunca has visto en tu vida, las ves a través de los sueños.
Entonces, ¿por qué no es fácil pensar que ese sueño que no ha pasado por el nervio óptico, porque son visiones que no entraron por tu sentido de la vista, ¿por qué no es posible pensar que también puedes escuchar algo que no pase por el oído, por tu nervio auditivo, que sea desde el exterior hacia adentro? Tú puedes escuchar la voz de Dios, audible, pero por dentro de ti. Porque en los sueños tú escuchas. ¿Sí? No es fácil explicar, pero podemos darnos una luz de lo que puede suceder. Dios es espiritual y la palabra de Dios dice, por adelantarme un poco, que Él habla a nuestro espíritu humano. Bueno, entonces les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Tremendo, ¿no? Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Pero ¿por qué ahora habla sobre qué medio comunicativo utilizó el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque era importante mostrarle lo que estaba sucediendo al otro lado en Macedonia. Dice que la visión era la siguiente: un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo le mostró a Pablo, que en ese momento había un hombre orando y clamando a Dios que le enviara a Pablo para que lo ayudara. Entonces el Espíritu Santo le pareció bien mostrarle esa visión a Pablo. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dándonos por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y Dios trabaja de esa manera, en sueños, visiones, voz audible. Juan 14, 26. Evangelio de Juan. Esto también lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo enseñas tú una persona a otra persona? Porque el Espíritu Santo es una persona, hablando. Incluso Él nos enseña a través de la Escritura, pero Él es el único autor que te acompaña y te enseña qué es lo que escribió. Porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que la inspiró. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Que todo hijo de Dios tiene sí o sí ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es uno de tus atributos como hijo de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. Es una de las características de un hijo de Dios, tener la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pues Juan, capítulo 1, verso 12 en adelante dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, o ser llamados hijos de Dios. Esos somos los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo y hemos aceptado a Jesucristo como único Salvador. El único camino que nos conduce a Dios el Padre es Jesucristo el Señor. Entonces, somos guiados por el Espíritu Santo, porque recuerde que cuando tú recibes a Cristo viene el Espíritu Santo a tu vida y habita dentro de tu cuerpo. Jesucristo restauró ese camino que había sido cortado por el pecado, la caída, por eso se le llama la caída del hombre. Jesucristo restauró ese camino, Dios el Padre, porque fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora ya tenemos comunión con Dios. Nuestro espíritu humano está vivo. Él nos dio un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Recuerde que espíritu humano también es conocido como el corazón o como la conciencia en el Antiguo Testamento. Somos almas vivientes, de nuevo. Nuestro espíritu humano ya puede comunicarse con Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que viene sobre el espíritu humano. Y el Espíritu Santo tiene comunión directamente con el espíritu humano. Entonces volvemos a hacernos la pregunta, ¿Dios habla audiblemente? En la antigüedad, por lo general, Dios hablaba audiblemente.
Tenemos un ejemplo como cuando Dios llamó cuando era joven Samuel, que lo llamaba y le decía, Samuel, Samuel. Y él salía corriendo donde su mentor, que era Elí, que era el sumo sacerdote en esa época de Israel, que también fue juez de Israel. Y él le dijo, Señor, ¿me estás llamando? Y Elí dijo, no, yo no te estoy llamando, vuelve a tu cuarto. Y al rato volvió otra vez, Samuel, 3 veces. Ahí comprendió Elí que Dios probablemente lo estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo, mira, cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, porque Elí parece ser que no la escuchaba, o sea, que era una voz audible, pero dentro del interior de Samuel. ¿Sí? El Señor sabrá cómo hace las cosas. Y le dijo, cuando escuches de nuevo esa voz, di, heme aquí, tu siervo escucha. Y efectivamente era Dios hablándole y ahí le comunicó algo. Dios también, en el Antiguo Testamento, aparte de voz audible, y sigue haciéndolo, se comunica por medio de sueños y de visiones, o éxtasis, como le pasó a Pedro allá en la azotea de su casa cuando vio ese lienzo con esos animales inmundos y le dijo, mata y come. Cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia, cambió totalmente la historia, por decirlo así, de la cristiandad, porque ahí nació la iglesia. Y allí el Espíritu Santo vino a habitar dentro de los creyentes, lo que no pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nada más venía sobre, y hacía una llenura de dones sobre personas para capacitarlas para una tarea. De hecho, ya todavía lo hace, pero esa era más o menos la característica, porque los cuerpos, el Espíritu Santo no puede habitar donde está el pecado. Jesucristo todavía no había hecho la obra redentora, ¿sí? Y el Espíritu Santo viene sobre el espíritu humano, y los espíritus humanos estaban muertos. Nadie tenía por qué tener el espíritu humano vivo, resucitado, ¿sí? Nadie podía tener eso porque Jesucristo fue el que hizo esa obra redentora. Entonces, esto nos lo confirma la Escritura, de que el Espíritu Santo viene a habitar, a hacer habitación dentro del cuerpo del ser humano, del creyente. Esto está en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 en adelante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y ahí sigue el verso. Desde ese momento el Espíritu Santo habita dentro del cuerpo de los hijos de Dios, ¿sí? Y habla, lo dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué es dar testimonio? Si a ti te citan para un juzgado o a un tribunal a ser testigo, pues espera que tú hables. Un testigo habla ¿de qué? De lo que es, de lo que está seguro que vio, de lo que le consta. Entonces, si el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, está hablando de lo que está escuchando, lo que está escrito, lo que inspiró a través de la Escritura. En Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice que envió a vuestros corazones. Corazón es también una palabra que se traduce como espíritu humano. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a un Espíritu Santo viniendo sobre las personas para capacitarlas en una tarea o en un servicio específico, pero lo hace momentáneamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la presencia del Espíritu Santo en el templo. Pero ya hoy, a través de Jesucristo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nos habla directamente dentro de nuestro interior. Porque, entre otras cosas, nosotros hemos sido redimidos. Somos dignos por Cristo, ¿sí? Somos santos por los méritos de Jesucristo. Entonces, por eso habita el Espíritu Santo en nosotros. Con los profetas y con todos estos siervos de Dios venía sobre ellos. Y tenía una cierta presencia en ellos, pero no dentro de ellos. La idea entonces de una morada, nosotros como morada del Espíritu Santo, personal del Espíritu Santo en nuestra vida, dentro de cada individuo, se destaca entonces
claramente en el Nuevo Testamento, especialmente, obviamente, después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que ascender y dice que Él, desde el trono del Padre, Él enviaría a Dios el Padre, en el nombre de Jesús enviaría al otro Consolador. Vemos un cambio total del obrar del Espíritu Santo a través de sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió que el Espíritu Santo moraría permanentemente en los creyentes. Ese versículo lo vemos ahora, Juan 16:13. Este cambio se evidencia en pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo viene y te sella. El sello es el mismo Espíritu Santo. Esa es la alianza o el anillo de compromiso del novio que le es entregado a la novia. Nosotros somos la novia de Cristo. Está en Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, en Él, Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué la palabra de verdad? Jesucristo es la verdad, Él es la palabra. Este es el proceso de salvación que existe cuando tú vas a recibir a Cristo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Si tú crees, eres salvo. En Él, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, o sea, la garantía. El anillo de compromiso es la garantía de que Él va a volver, porque se fue a prepararnos morada, ¿sí? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el Nuevo Testamento vemos una obra más grande del Espíritu Santo al incluir su morada continua y personal en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para brindarnos consuelo, guía, poder, transformación espiritual, renovación de nuestra manera de pensar, para que cambiemos nuestra manera de actuar. El Espíritu Santo, entonces, al sellar a los creyentes, se entiende como una presencia activa de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad y nos sometamos al gobierno del Señor. Y hacemos otra pregunta. Nos pasa a muchos. ¿De qué manera puedo saber si lo que estoy escuchando en mi interior, en mi espíritu, en mi corazón, es realmente la voz de Dios o simplemente mis propios pensamientos o emociones? Tremendo. Pues la Escritura también nos da la salida y nos da la respuesta. Y este verso lo conocemos. Está en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, el propósito de la palabra de Dios es hacer una separación entre tu espíritu y tu alma. Tu espíritu humano debe estar totalmente independiente. Escuchábamos ahora la alabanza que decía que los corazones están atados. Recuerde que corazón también es una palabra que se refiere al espíritu humano. Pues allá afuera, espíritus muertos están atados totalmente en una coinonía con los deseos de la carne, con los pensamientos y las emociones, y es un espíritu que está muerto por el solo hecho de que fue destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que se le cortaron los servicios de comunicación. Cuando tú tienes un móvil y tú no pagas la factura, pues te cortan los servicios, la antena, la señal, el operador ya no te da señal de telefonía celular, y por consiguiente tampoco tienes internet de datos. O sea que ese celular está muerto. Esos que están allá afuera están muertos porque no están conectados a la fuente que es Dios, a la palabra, a la vida. Nosotros sí, por eso Dios nos dio un nuevo corazón, es un nuevo espíritu que sí tiene conexión con Él. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, a través de la relación con Dios en el lugar secreto, todos los días, y su escritura, obviamente, con su palabra, y el Espíritu Santo te enseña, y todos los días allí, en la misma presencia de Dios el Padre y el Hijo, pues lo que estás haciendo es separar, traer esa separación. Recuerde que ¿qué es santidad? Santidad es separación.
es apartarse una persona de sus propios deseos y de las cosas del mundo. Eso es al andar en el espíritu, porque es solamente tu espíritu humano. Nosotros somos seres espirituales, con un alma habitando dentro de un cuerpo. Desde ese principio nosotros tenemos que estar digámoslo así, en esa actitud de buscar siempre continuamente la alimentación de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que eso no interfiera ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Estas dos alimentan la voluntad. La mente siempre va a querer satisfacer las emociones. Y Dios no es de emociones. Dios nosotros las cosas de Dios no son emotivas, son espirituales. Entonces, cuando usted logra tener esa separación a través de la Escritura, que es la única que puede separar, dividir y partir esa coinonía que tiene el espíritu humano tiene que gobernar tu mente y tus emociones. Y estas disparan la voluntad. Pero el espíritu humano debe ser gobernado por el Espíritu Santo, que es el que viene sobre él. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. Y esto lo que logra es evitar que nos hagamos esa pregunta: ¿de verdad Dios me está guiando? ¿Me está hablando? ¿O simplemente en mi corazón? Si es tu corazón y tú estás confundido, es porque te falta más relación con Dios, más palabra para que parta y divida tu alma de tu espíritu. Porque están atados allá afuera con sus propias mentes y sus propias emociones. Ustedes no ven que allá afuera todo es, ay, qué tan bonito, esto qué tan hermoso, esta música tan bella, todo es emociones. Y hay iglesias que tratan es con las emociones de todos los que la asisten. Lo que debería tratar es la palabra, desde principio a fin pura palabra, pura enseñanza bíblica, que es la que de verdad transforma al ser humano y logra traer esa partición, cortar todas esas emociones para que no sigan interfiriendo con la voluntad de Dios y la voz de Dios en las vidas de los hijos de Dios. Esto lo que hace es lograr afinar nuestro oído espiritual y nos hace sensibles a la voz de Dios. Y ya dijimos, evita que se interfiera o se meta el alma en nuestras emociones o nuestra naturaleza pecaminosa, y evita que escuchemos de verdad, si es que es la voz de Dios la que de verdad se está diciendo. Jesucristo dijo algo tremendísimo, que es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10:27. Y me siguen. Nos centramos en la voz. ¿Por qué Jesucristo dijo, oyen mi voz? Él se refería a la voz de su espíritu, que es el que nos habita. Sí, porque si fuera exclusivamente la palabra, pues yo creo que diría, escuchan mi palabra, o bueno, leen mi palabra. Él dijo voz. Tremendo, ¿no? Juan 16:13, lo volvemos a leer. Jesucristo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Guiar, eso es uno de los principales cometidos que tiene el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, guiarnos. Y os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién? A Dios el Padre y a Dios el Hijo. Oyere continuamente, es un verbo que está conjugado en presente activo. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea que aparte de que nos guía, nos advierte. Y tenemos otra pregunta. En un mundo tan cambiante y lleno de dificultades y de desafíos diarios, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios sigue hablando, o mejor, sigue guiando mi vida y hablando a través de su palabra, de su espíritu? ¿Cómo puedo yo estar seguro? Porque es que a mí me bombardea todos los días la información que hay allá afuera. Y tanto ruido te puede contaminar a tal magnitud que no sabes si Dios te está guiando en esto o en aquello. Y tienes dudas porque tienes que tomar una decisión de algo supremamente importante para tu vida. Y en eso no puedes fallar. ¿Cómo sabes? Nos pasa muchas veces que vamos en el coche, en el automóvil, guiándonos por el GPS o por el GPS.
Y cuando de repente, uy, llevan tantos minutos y esto no habla, y uno empieza a preocuparse, uno dice, de pronto es que se ha quedado mudo, se ha quedado pues bloqueado. No, después uno mira 35 kilómetros en línea recta, pues no tiene nada que decirte. Esa voz no te va a decir nada. Lo mismo pasa cuando tú tienes una relación con Dios todos los días. Pues pueden pasar días que el Espíritu Santo no tiene nada que decirte. ¿Por qué? Porque vas por el camino que Dios ya estableció en tu vida y estás obedeciendo a Dios. Estás en ese camino de santidad, donde inmundo no pasa. Me adelanté de lo que voy a decir. Mira, precisamente es allí. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino. Y a mí me llamaba la atención, pero calzada es lo mismo que camino, es un sinónimo. No, calzada es un camino que ya está preparado, limpio, asfaltado, con sus líneas, con sus luces, con todos los sistemas de seguridad. Y eso es un camino preparado, es un camino seguro. Entonces, y habrá allí calzada y camino. Ese es el camino de santidad por el cual tú entras y te conduces. ¿Por qué? A través de la relación con Dios todos los días en el lugar secreto. Porque Cristo es el camino, pero tu vida se empieza a conducir en un camino de santidad. Y mira lo que pasa. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Y ahí ya está, que no puede haber interferencia de ninguna cosa inmunda, ni ninguna fuerza de las tinieblas a tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida está blindada. Yo hablaba con un hermanito en estos días que me decía, no, es que los demonios están por ahí buscando a ver cómo tropiezo y cómo no de qué. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes porque a diario nos paramos frente a Dios. Y nos paramos en la brecha por nuestros familiares. Somos los que damos la cara por nuestra parentela, por todas nuestras generaciones. Somos sacerdotes. Y reyes, porque tenemos un rey que hace ir a la guerra. Si usted lee las Escrituras, Antiguo Testamento, el rey iba a la guerra. El rey es un guerrero. Y el rey David, ¿quién era? Era agresivo, era ofensivo. Él no estaba esperando nunca que lo atacaran. Él veía una nación como algo raro, pues si lo rodeaba, la sitiaba e investigaba. Y si no, la destruía. Nosotros somos así. Nosotros, el Espíritu Santo, al andar en ese camino de santidad, nosotros tenemos todos los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela que se está gestando o están conspirando contra ti. ¿Y qué hace uno? O lo llama una hija, un hijo y le dice, papá, pasa esto o aquello. Y uno está viendo movimientos en las vidas de ellos o en la vida de tu pareja. ¿Y uno qué hace? Ejerce la autoridad que nos dio el Señor a través del nombre de Jesucristo. Y reprende y ata todo lo que se esté moviendo en esas digámoslo así, en esos espacios espirituales. Y se cumple su palabra. He aquí os doy potestad para ir contra toda fuerza del enemigo. Y no nos podrá hacer daño. ¿Sí? Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es echar un demonio fuera? No solamente del cuerpo de otra persona. Es echar fuera de sus intenciones de entrar a tus territorios. ¿Por qué? Porque tú eres Señor de esos territorios, por Jesucristo. Mira, lo leo de corrido. Entonces, Isaías 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, ¿quién? Cristo mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si yo, digámosle que fuera torpe, pero podemos decir que también momentos de distracción, momentos en que tal vez estoy en otras actividades y eso me puede sacar del camino. Dios no lo permite. Es como la ovejita. Venga para acá, mamita, por aquí es. Isaías 30, 21. Mira tan maravilloso el Señor y es sobre el mismo tema y este versículo es más digámoslo así, más exacto de lo que estamos hablando. Dice Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la obra del Espíritu Santo, guiarnos como un GPS.
Vamos por el camino, la carta, digámoslo así, el plano, toda esa carta geográfica que está trazada pues por el sistema de Google, pues esa es la palabra de Dios, ya está establecido todo. Y Dios ha establecido un camino para llegar al fin que Él ya quiere que tú camines en tu vida. ¿Y quién lo vigila? El GPS. Y Dios te guarda para que sigas ese camino. Y escuchas, por aquí no, voltea por esta, por la próxima, la segunda salida. Todo eso, ese es el Señor hablando a tu vida. Dios habla a tu vida. Éxodo, para terminar, Éxodo 25, 22. Allí me declararé a ti. En otras traducciones dice, allí me reuniré contigo. Este es el lugar secreto. Y hablaré contigo encima del propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Mira, esta palabra de Dios. ¿Dónde estaba el arca en el Antiguo Testamento? En el lugar santísimo. Y el arca representa la misma presencia de Dios. Allí en el propiciatorio, que es la tapa que cubría la de puro oro, porque todas las demás eran madera cubierta, enchapadas en oro, pero esta era de puro oro, y los querubines de puro oro, y esas alas, debajo de las alas, lo que quiere decir, bajo la presencia de Dios, bajo su sombra, allí nos reunimos con Dios el Padre, y allí está la sangre de Cristo que nos limpia en ese lugar. Ese es el lugar secreto, ese es el mismo trono de la gracia, donde entramos todos los días. Y tenemos que ir, ¿para qué? Para que Dios permanentemente esté santificándonos y limpiándonos. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la vida de un hijo de Dios. La vida de un hijo de Dios es totalmente sometido bajo la soberanía del Espíritu Santo para que nos guíe por ese camino de santidad, para que de esta manera logremos agradarle a Dios y sigamos teniendo un corazón agradecido. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga.